Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía para un nuevo mensaje que el Señor Jesucristo nos permite hablar a través de su bendita palabra. Queremos iniciar, amados hermanos, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Gracias, Señor Jesús, te damos por las bendiciones que derramas día con día para toda la humanidad. Sabemos que estamos en los tiempos en los cuales tu venida está cerca y se están desarrollando tantos eventos que están escritos en tu bendita palabra. Aún así, nosotros continuamos sin escuchar tu bendita palabra. Perdona nuestras ofensas, Señor Jesús. Perdona porque nosotros aún no hemos comprendido el verdadero mensaje que es el arrepentimiento y buscar tu bendito rostro en tu salvación. Siendo como somos tan pecadores, Señor Jesús, toda la humanidad, tu misericordia es grande y tú nos justificas delante de nuestro Padre Dios. Y nosotros, Señor Jesús, el día de hoy te pedimos de todo corazón, nos perdones. Y te damos gracias, Señor, por el cuidado que tienes en los hospitales, en las cárceles y en todo lugar donde hay tanta necesidad y donde hay tantos desastres naturales que están pasando y donde hay tanto sufrimiento en la tierra por no escucharte, Señor Jesús, por no buscarte. Que este mensaje, Señor Jesús, sea un refrigerio para nuestro espíritu y para que podamos comprender la verdad que eres tú, porque tu bendita palabra es espíritu y verdad. Amén. Gracias, amados hermanos, y como siempre dirigiendo nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos permite hablar de la bendita palabra de nuestro Señor, porque el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos permite traer un nuevo mensaje llamado Crea en el Evangelio. Crea en el Evangelio. Iniciados, amados hermanos. En 2 de Pedro capítulo 1, 19 dice la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La degradación de nuestra sociedad occidental provoca cierta angustia en gran número de personas. Así que se considere al mundo bajo su aspecto social, político o moral, todo denota un abandono progresivo de los valores que daban a cada uno un sentimiento de seguridad. En este clima de incertidumbre, el hombre se interroga en cuanto al futuro y se mantiene al acecho de todo indicio que pudiera despejar sus incógnitas.
desde la averiguación de los viejos augures hasta el más oscuro espiritismo, todo parece digno de ser escuchado, pese a sus innumerables contradicciones. Las únicas indicaciones seguras en cuanto al futuro nos son dadas por el libro de aquel que está por encima de todas las cosas y que conoce el fin de ellas desde antes de su comienzo. Este libro es la Biblia, la palabra de Dios. Más adelante mencionaremos algunos puntos de referencia con el deseo de esclarecer al creyente, al que desea buscar de Cristo y al que el Señor Dios llamará, de advertir principalmente al inconverso, aquel que no cree, para invitarlo fervorosamente a volverse hacia el Señor mientras hay tiempo. A efecto de la manera que el Espíritu Santo nos menciona su bendita palabra y nos permite hablar de ella, hablaremos sobre el pasado y su proyección sobre el futuro, las grandes divisiones de la historia de la humanidad, dónde estamos y a dónde vamos, cuál es el primer acontecimiento venidero, los tiempos futuros según las profecías bíblicas y los últimos acontecimientos y estado eterno. Quiera el Señor Jesucristo nos fortalezca por su palabra, por la fe, que nosotros podamos tener oídos para oír y que nos conduzca a la salvación. El pasado y su proyección sobre el futuro. Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Nos dice la palabra: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. La narración bíblica de los acontecimientos pasados no solo tiene por objeto informarnos sobre los hechos históricos. Este concepto incluso es muy secundario. La mayor parte de las circunstancias relatadas tienen una aplicación moral y profética, tal como lo vemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios solo nos informa muy sucintamente sobre los primeros tiempos de la historia humana. Después de la entrada del pecado en el mundo y la condenación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, dos hechos son recordados hasta el diluvio. Primeramente, la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Más tarde, el arrebatamiento de Enoc después de 300 años de comunión con Dios. Caín y Abel
representan las dos categorías de personas que han poblado el mundo antes y después del diluvio: los injustos y los creyentes. Los injustos siguen sus inclinaciones naturales, las que pueden conducirles a todo mal. Los otros que creen en la revelación de Dios, un Dios santo, pero a la vez salvador. El ejemplo de Enoc nos muestra lo que el Señor cumplirá en favor de los que pertenecen antes de que el juicio caiga sobre el mundo. El Señor Jesús recuerda los acontecimientos anteriores al diluvio para decirnos, en Mateo capítulo 24, versículo 38 al 42, el Señor Jesús nos dice: como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Las grandes divisiones de la historia de la humanidad. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los estudiosos de la prehistoria dividen el pasado lejano en función de las herramientas empleadas por el hombre. Distinguen así la edad de la piedra pulida o tallada, la del bronce y la del hierro. En cambio, la palabra de Dios divide el tiempo en función de las relaciones entre el Creador y la criatura. Solo este aspecto nos interesa dentro del marco profético que deseamos considerar. El diluvio, en los días de Noé, marca el fin del primer período. El llamamiento de Abraham y la elección del pueblo de Israel por parte de Dios sobresalen en el segundo período, caracterizado sobre todo por la revelación de la voluntad divina en la ley de Moisés y por la relación establecida entre Dios y su pueblo terrenal. La desobediencia de este último obliga a Dios a separarse de él por un tiempo, lo que introduce la tercera gran división de la historia. Es el gobierno puesto en manos de las naciones y la sucesión de los grandes imperios de la cuenca mediterránea: el caldeo, el medo-persa, el griego y el romano. La venida de Jesús, su muerte y su resurrección son como la apertura del cuarto período, el tiempo de la Iglesia, en el cual estamos actualmente. A este tiempo le sucederá el período de los juicios apocalípticos, que precederán a la era de la bendición universal, la que puede llamarse también era mesiánica o de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo tomará las riendas del reino para asegurar en esta tierra la paz y la prosperidad a las que cada uno aspira, pero que no pueden ser obtenidas fuera de Cristo. Y después de la conclusión de la historia de la tierra, la eternidad. ¿Dónde estamos y a dónde vamos?
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 3. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Para poder utilizar un mapa de carreteras, primero hay que ubicar el lugar en que estamos y seguidamente hay que situar el lugar al cual queremos ir. ¿Dónde estamos en la historia del mundo? En 1992, lo que significa que dentro de poco hará 20 siglos que el Hijo de Dios vino a la tierra. Y si nosotros hacemos cuenta, llegamos al año 2022 y sacamos una nueva cuenta. Y decimos que el Hijo de Dios aún no viene. Cuidado, amado hermano. Porque 1000 años del hombre es un día de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue solamente un martirio, sino que, según la palabra de Dios, y como lo refleja el libro de Isaías capítulo 53:5, Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En Primera de Pedro 2:24 nos dice: Él fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Este es un punto central en la historia del mundo, la apertura del período de la gracia, el cual dura hasta hoy, pero que acabará cuando retorne el Señor Jesús para arrebatar a su iglesia. Lo que se avecina, amados hermanos, a pasos agigantados. Por eso suplicamos a todos los hermanos que hoy están escuchando el mensaje, como los que lo escucharán, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, 6 y 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nos menciona la palabra ahora. El tiempo está cerca, amados hermanos. A este período le sucederá el tiempo de los juicios apocalípticos. Todos aquellos que hayan rehusado creer el Evangelio de la gracia no podrán ya ser salvos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12. Mientras que todos los creyentes, por el contrario, tienen ante ellos la esperanza de un porvenir glorioso. Ellos verán cumplirse las promesas del retorno de Cristo. ¿Cuál es el primer gran acontecimiento venidero? Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17. Nos dice la palabra de Dios: el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que jamás se ha producido ocurrirá pronto. La palabra de Dios nos revela las grandes líneas de los acontecimientos futuros. Nos hace conocer la promesa de nuestro Salvador a sus discípulos y a todos los suyos. Juan capítulo 14, versículo 3. Vendré otra vez, dijo el Señor Jesús, y os tomaré así a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan capítulo 17, versículo 24, dijo nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Las epístolas nos enseñan respecto a este acontecimiento. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52 nos dice la palabra: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los versículos de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 confirman esta misma verdad. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 11, en el capítulo 22, versículo 7, el versículo 12 y el versículo 20, contiene 4 veces la promesa del Señor Jesús, indicados en cada uno de estos párrafos. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Cada creyente, cada hijo de Dios puesto al amparo de la obra de Cristo por la fe en Él, participará del cortejo de rescatados que, luego de ser introducidos primeramente en la casa del Padre, serán manifestados en gloria con el Señor Jesús el día de su real triunfo. Apocalipsis capítulo 22, 17 nos indica: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los tiempos futuros según las profecías bíblicas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 nos indica el apóstol Juan cuando fue llevado al cielo. Y nos indica Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las profecías dadas a Israel tenían por objeto impactar la conciencia del pueblo y llevarle al arrepentimiento. Ellas le daban a conocer también el plan de Dios en relación con el Mesías que los profetas anunciaban.
y acerca de su pueblo. Entre las numerosas profecías, muchas se han cumplido ya, con una precisión que sorprende a todos aquellos que las han estudiado. Aquellas cuyo cumplimiento es futuro, lo serán también con la misma precisión. El descenso del Espíritu Santo a la tierra, tras la gloriosa resurrección de Cristo, introdujo un período en cuyo transcurso el desarrollo de los acontecimientos proféticos está suspendido. Este es el período en que se forma la Iglesia de Cristo por la propagación del Evangelio de la Gracia. Al concluir este período, los acontecimientos proféticos retomarán su curso. Ellos son descritos en el libro del Apocalipsis. A partir del capítulo 4, los capítulos 4 y 5 describen escenas celestiales. Los capítulos del 6 al 18 mencionan diversos episodios de juicios divinos y los capítulos 19 y 20 introducen el período de la bendición universal bajo la égida del Rey de Reyes. El lapso entre el arrebatamiento de la Iglesia y el glorioso retorno de Cristo incluye 7 años finales, cuya segunda mitad es llamada la Gran Tribulación. Durante este tiempo terrible, el diablo reaccionará con violencia a través de sus 2 agentes, un jefe político, la bestia, y un jefe religioso, el falso profeta o anticristo. Estos 2 personajes que llevarán a su apogeo la oposición a Cristo serán destruidos cuando Él venga como Rey de Gloria. Últimos acontecimientos y estado eterno. Segunda de Pedro capítulo 3:13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El período de bendición universal, inaugurado por el glorioso retorno de Cristo, es llamado comúnmente milenio o reino de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 6. Numerosas porciones del Antiguo Testamento describen lo que será este período para el universo entero. La naturaleza, al igual que la humanidad misma, conocerá una prosperidad sin parangón. La maldad recibirá su castigo de inmediato, sin que tenga tiempo de perjudicar a otro. El diablo habrá sido despojado de su carácter dañino durante este reinado bendito. El conocimiento del Señor Jesucristo y la obediencia a sus estatutos serán universales. Sin embargo, durante este tiempo será necesario participar de la salvación por la fe en la obra de Cristo, sin la cual el corazón natural permanece ajeno a la vida de Dios. La prueba de ello tendrá lugar al cabo de los 1000 años, cuando el diablo, liberado, podrá seducir de nuevo a la humanidad. Una numerosa multitud será arrastrada a rebelión, lo que atraerá sobre ella el juicio definitivo, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Tras el juicio final y la destrucción del mundo visible, serán creados un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales todo será definitivamente perfecto. Segunda de Pedro
capítulo 3, versículos 7 y 13. Sea cual fuere la forma imaginaria en que el estado eterno a veces es descrito, resalta una verdad absoluta. Un lugar de tormentos está reservado para los incrédulos, y un lugar de delicias lo está para todo pecador que haya sido salvado por la fe en la obra redentora de Cristo. En la tierra y ahora se decide la suerte eterna de cada uno. En la tierra y ahora se decide la suerte eterna de cada uno. Por eso, amado hermano, usted que tiene la vida de Cristo en usted, permanezca firme. Amado hermano, por fe, que usted entregará la vida a Cristo, inicie obedeciendo a Dios. Lo más importante que nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es creer en el Evangelio. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente a usted y a sus familias, y que derrame todas las bendiciones y que los llene de salud, pero principalmente de la palabra del Espíritu Santo, y que sus corazones sean fortalecidos para permanecer firmes en el Evangelio, luchando día con día por buscar esa salvación. Y siguiendo la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Dios lo permite, estaremos en un nuevo mensaje. Que Dios les bendiga grandemente nuevamente. Amén.